En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal. Y vamos a disponer nuestro corazón. Hoy es la memoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero, fundador de los dominicos, la orden de predicadores, que tanto bien hizo y sigue haciendo a la Iglesia. Que junto con San Francisco, en el siglo XII, surgió pues todo ese espíritu nuevo en la Iglesia de las órdenes mendicantes, ¿no? Saliendo a predicar al mundo, con esa misión también de dar la auténtica luz de la fe, ¿no? Ante los desvíos pues, de otras sectas, etc. Entonces vamos a pedirle al Señor que esta Eucaristía, su palabra, su compañía, nos ilumine, nos convierta a la fe auténtica, a esa confianza sin dudas. Hoy las lecturas nos van a hablar de eso también, de ese proceso de fe, que no nos quedemos a mitad, sino que podamos llegar a ser ese proceso de madurez para ponernos totalmente en manos del Padre. Vamos a reconocer con humildad a veces los temores que nos bloquean, los miedos, las dudas que nos impiden también vivir ese gozo de confiarnos en sus manos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ponemos así en manos del Padre nuestras intenciones particulares. Te pedimos, Señor, que Santo Domingo de Guzmán, insigne predicador de tu palabra, ayude a tu Iglesia con sus enseñanzas y sus méritos e interceda también con bondad por todos nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Decían: ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente, el Señor habló a Moisés, a Aarón y María. Salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube
y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les habló. Escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas, y contempla la figura del Señor. ¿Cómo se ha atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tierra, María estaba leprosa, con la piel como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido incesantemente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, 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 aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús enseguida les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía,
llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Este pasaje nos muestra en directo la situación real que estamos viviendo en el mundo, en la Iglesia. Pone todo aquí, Mateo describe en la noche como todos los elementos que hablan de la oscuridad, de la dificultad, la crisis, ¿no? Cuando parece que no hay salida, cuando la persona incluso entra en esa depresión, esa tristeza, echando la toalla, ¿no? Y nos muestra cómo desde ahí hacer ese proceso de fe. El otro día me invitaba un grupo católico de una parroquia, un movimiento, a darles una charla, y la charla se titulaba ¿Cómo salir de la crisis? Y yo les decía en plan de broma, ¿no?, que cuando preparar esa charla me puse en crisis, porque realmente la crisis no es negativa, la crisis, según cómo se vea, la crisis, que viene de una palabra griega también, ¿no?, krinein, el verbo, es justamente el elemento de discernir y de crecer. Es ese estar desinstalado y no estás ni en un punto ni en el otro, ¿no? Y lógicamente, si tú te instalas, mueres. Y entonces la vida espiritual es desinstalarme. Claro, al salir de donde estoy me pone en crisis, pero esa crisis es de crecimiento, ¿no? Lógicamente que hay crisis que son fruto del pecado que Dios no quiere, ¿no? Hay cruces que hay que eliminar, pero si yo crezco, voy en ese sentido en crecimiento constante, y por eso necesito estar desinstalándome para avanzar en la vida espiritual, ¿no? Bueno, pues esta lectura nos habla de eso. Primero dice, es muy interesante, no da tiempo a desarrollarlo, pero se los dejo de tarea, para que nuestra vida espiritual nos lo apliquemos. Dice que cuando la gente se hubo saciado, después de la multiplicación de panes, Jesús apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran. O sea, Jesús quiere que nuestro trato con la gente no se queden con nosotros, sino que después de nuestro trato, nuestra misión, apostolado, nuestras palabras, al final quede Jesús en el corazón de la gente. O sea, se queden con Jesús, no con nosotros. Por eso Jesús los obliga a irse, ¿no? Y Él se queda despidiendo a la gente, pero es que luego al final Él se va a orar Él solo. O sea, así como quiere que nosotros dejemos a la gente con Cristo en su corazón, en su mente, Él se va a solas con el Padre. Y es ese a solas lo que le da la fuerza para vencer el mal del mundo. Es lo que le da la luz, el poder. Y entonces dice que mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, es decir, donde no hace pie, donde no hay seguridad, ¿no? Luego está sacudida por las olas, había tormenta, ¿no?, oleaje, y el viento en contra, viento contrario, o sea, estaban agotándose. Y es que la Iglesia, tu vida, cada uno de nosotros, cuando no está Cristo con nosotros, vivimos así la vida espiritual, la misión, la fraternidad, ¿no? Pero dice que entonces Jesús se les acercó caminando sobre el mar. Es la imagen del Cristo glorioso. El mar, para los judíos, la mentalidad hebrea, era la sede del mal, ¿no?, lo desconocido, lo que era el caos, ¿no? Y entonces el mal. Y Jesús, que camina sobre el agua, es Cristo vencedor de todo mal. Es el vencedor, el resucitado, ¿no? Entonces, claro, Él venía, pero ellos no tenían esa experiencia de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a gritar de miedo. Dice que se asustaron pensando que era un fantasma. A veces nosotros, por falta de conocimiento de Cristo, podemos en medio de la oscuridad confundir y no reconocer a Jesús. Qué peligroso es no reconocerlo, ¿no? O sea, necesitamos cambiar nuestros esquemas mentales y abrirnos a esa experiencia nueva de Dios. Y gracias que Jesús empezó a hablar. Dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Justo cuando yo escucho su palabra es cuando me empieza el primer grado de fe. Cuando yo escucho esa palabra que me va abriendo, una palabra conocida, y me va abriendo el corazón a la luz, en medio de la oscuridad, ¿no?, a la esperanza, en medio de ese callejón sin salida. Y Pedro entra en diálogo con él y le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua.
Y creo que es fundamental esto, es como la petición que terminaba también en la primera lectura Moisés pidiendo por su hermana María, ¿no? De su lepra. Dice, por favor, Señor, cúrala. Aquí dice, por favor, mándame ir sobre el agua, es decir, ayúdame a superar el mal en mi vida, el mal en mi familia, en mi sociedad. Dame fuerzas para no hundirme, ¿no? Y Jesús dice, ven. Claro, es que en el diálogo con Él me da el poder, la fuerza, eso es la fe viva. Y baja de la barca y empieza a caminar. O sea, Pedro experimenta la fuerza de la fe. O sea, realmente que la fe es imposible, pero dice que empezó a sentir la fuerza del viento, dejó entrar el miedo, ahí está el problema, y empezó a hundirse. Había una frase que me gustó mucho en internet que decía, el agua del océano, que es muchísima, el barco navega en el mar, ¿no? Pero puede haber muchísima agua por fuera, pero ese agua, que es como las situaciones de tentación, el mal, no hunde el barco. Lo que hunde el barco es el agua que entra en el barco, no el agua que está fuera. O sea, yo puedo estar rodeado de tempestades, de situaciones duras, pero es cuando yo dejo entrar el miedo en mi cabeza, dejo entrar la cizaña, dejo entrar el mal y entonces ahí me hundo, ¿no? Y empezó a hundirse. Claro, quitó la mirada de Jesús, empezó a mirar y a dudar y a hundirse. Y ahí es cuando vuelve a gritar, Señor, sálvame. Y Jesús le da la mano. O sea, la oración que me hace, digamos, vencer el mal y salir de la crisis o caminar por encima de la crisis, ¿no? Yo diría surfear la crisis, ¿no? Porque la vives desde arriba y no dejándote hundir. Cuando yo quito la mirada de Jesús, me hundo. Entonces, por eso es muy importante captar que Él siempre está ahí y que solo en la oración, en esa oración de corazón, del grito, me saca, me vuelve a sacar, ¿no? Y Jesús dice, pero hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y vas muy bien. No quites la mirada de mí, escucha mi palabra, dialoga conmigo. Y yo te digo, ven, y te doy el poder para que superes el mal, ¿no? Y ya cuando llega a la barca dice que entró la calma. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no quitar la mirada, a no dejar de dialogar con Él, aunque estemos en medio de una tempestad, porque Él nos da el poder para superarla. Así sea. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo, y te ofrezco este don para que lo bendigas, Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cáliz sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Quiero suplicarte y ofrecer, quiero entregarme, Señor, y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos y por la eficacia de este sacrificio, fortalece con la ayuda de tu gracia a los defensores de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de Santo Domingo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión.
Por eso, con los ángeles y santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo, vencedor de la muerte, del pecado, de todo el mundo, que viene caminando sobre las aguas, sobre nuestras aguas, nuestros miedos. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, seamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todas nuestras intenciones particulares, todos los que se encomiendan a nuestra oración. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, sabiendo que Dios nos da ese poder sobre el mal y viendo pues toda la maldad que hay en nuestro mundo, queremos solidarizarnos, unirnos a Jesús, no quitar la mirada de Él, para poder también salvar, así como Jesús tiende la mano a Pedro cuando se hunde,
podamos ser también instrumentos para que muchos se levanten, salgan del mal, del pecado, de la oscuridad, de la duda, del miedo, y caminen, venzan ese mal, porque Dios nos necesita. Por eso rezamos en el Padre Nuestro pidiendo por todos, por los más necesitados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Tú eres solo mi Dios, mi Señor, mi heredad. Oremos. Que tu Iglesia, Señor, reciba en plenitud la eficacia salvadora de este sacramento con el que nos has alimentado en esta memoria de Santo Domingo, y el que fue gloria de la Iglesia por su predicación, sea ahora su protector desde el cielo,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.